a este seminario web. Mi nombre es Manuel Peralta Vargas y durante la próxima hora voy a ser el encargado de realizar esta presentación sobre Power BI. El objetivo será mostraros lo rápido que puede ser comenzar a trabajar con esta solución. Y bueno, puesto que tenemos un tiempo muy limitado, aproximadamente una hora, pues se trata de una presentación muy general y una pequeña demostración de introducción de las capacidades de Power BI. Al final de la presentación enumeraremos una serie de recursos donde podréis encontrar pues, capacidades más completas de Power BI que, bueno, pues, que os puedan servir para ampliar todos esos conocimientos. Y recordaros también que bueno, pues este seminario bueno, va a ser grabado, podréis solicitarlo y que cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla por el chat e intentaremos resolverla al final del seminario o posteriormente ya por correo electrónico. Vamos a ver la agenda para el día de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a, antes que nada, responder a la pregunta que es Power BI. En segundo lugar, pues vamos a pegar un repaso o echar un vistazo a los distintos componentes de Power BI y entender el rol de cada uno de ellos. Posteriormente, vamos a ver también una comparativa un poco más detallada ya entre lo que es Power BI Desktop y el servicio de Power BI. Ver un poco qué diferencias hay entre uno y otro. En cuarto lugar, pues será la parte más amplia del seminario. Bueno, pues vamos a pasar pues, por una demostración de lo que es el producto, cómo podemos conectarnos a los datos, cómo podemos tratar esos datos y cómo realizar pues un simple informe con sus visualizaciones y demás para posteriormente publicarlo y tenerlo disponible ya en el propio servicio de Power BI. Y por último, pues sí os mostraremos ya algunos enlaces con recursos donde podréis ampliar mucha más información sobre esta solución. Bien, empecemos con una simple cuestión. ¿Qué es Power BI? A esta cuestión, una de las mejores respuestas es decir que Power BI es una plataforma. Esto ya da a entender que no es algo simple, que es un grupo de cosas que juntos te proporcionan las herramientas para obtener información valiosa de los datos. En este diagrama, por ejemplo, pues podemos ver que tenemos a la izquierda, tenemos tres zonas diferenciadas. A la izquierda vamos a tener los datos. Entonces, esos datos pueden ser datos que estén en la nube o pueden ser datos que estén on-premise, en local. Y puede ser cualquier tipo de origen de datos, ya sea base de datos SQL, ficheros Excel, ficheros planos, cualquier tipo de origen que se os pueda ocurrir, pues van a existir conectores para poder conectar con ellos. En medio, ¿vale? Vamos a tener una nube que representa pues las herramientas locales y el servicio. ¿Qué podemos hacer con estas herramientas? Pues podemos crear experiencias de datos asombrosas, ¿no? Van a ser pues informes muy vistosos y que van a proporcionar pues toda esa información que vamos buscando. Así nos vamos a asegurar de que las personas que utilicen Power BI pues encuentren esa información que para ellos es valiosa sin necesidad de tener un departamento de IT o una base de datos de Business Intelligence preparada que le tengan que proporcionar eso, ¿vale? Eso pues al final lo que conseguimos es que la gente pueda tomar decisiones con confianza. Y por supuesto, todo esto es escalable porque está en la nube para cualquier tamaño de organización o cualquier tipo de situación que quieras.
En la tercera zona, a la derecha, pues tenemos los distintos caminos por los que podemos consumir pues toda esa información que tenemos ya en Power BI. Lo podemos hacer a través de la web con el propio servicio de Power BI, conectándonos con nuestra cuenta y haciendo las consultas al propio servicio. Lo podemos hacer on-premise con la solución del servidor de informes. Aparte del servicio de Power BI, pues también existe una modalidad en la que podemos tener nuestro propio servidor de informes en nuestra red. Podemos hacerlo también, en tercer lugar, pues con nuestras apps mobile, ¿vale? De forma que, bueno, pues desde cualquier dispositivo móvil podemos instalar esa app para consultar todos nuestros informes. Embedido quiere decir que en nuestras propias aplicaciones que tengamos desarrolladas, pues podemos incrustar también informes de Power BI para poder visualizarlo desde esas aplicaciones. También puede ser en cualquier aplicación de Office, ya sea Teams, en PowerPoint, en SharePoint, en Excel, etcétera. Y además a través de la Power Platform, la cual de alguna forma es un servicio hermano de Power BI y que pertenece a todo ese grupo de aplicaciones de negocio de Microsoft. Bueno, al final, bueno, aparece un símbolo de infinito que significa simplemente que existe infinidad de combinaciones y caminos para que puedas consumir ese contenido de Power BI y que ayude pues a todas esas personas a tomar las decisiones correctas basadas en nuestros datos. Bueno, a continuación vamos a echar un vistazo a los diferentes componentes dentro de Power BI o a los diferentes productos que nos podemos encontrar dentro del portfolio de Power BI. En primer lugar, vamos a tener bueno, pues Power BI Desktop, el cual es la aplicación que tú instalas en tu equipo y es la que te va a permitir conectar con cualquier origen de datos que quieras, combinar esos datos con otros orígenes de datos y una vez que tienes construido ese modelo, pues vamos a poder crear los informes interactivos que vamos a ver posteriormente en la demo que haremos en la última parte de la presentación. En el centro, pues tenemos el servicio de Power BI, que es la aplicación SaaS, software como servicio o aplicación web, que te permite consumir todo este contenido, compartirlo y colaborar. Esto quiere decir que una vez que el objetivo de Power BI Desktop de alguna forma es el ser la herramienta de creación, y el objetivo del servicio Power BI es un poco ser esa herramienta para consumir esos informes, lo cual no quiere decir que haya ciertas características que dentro del servicio Power BI también puedas hacer y que comentaremos posteriormente, puesto que sí que podremos también generar informes, agregar visualizaciones y demás dentro del propio servicio, pero a una menor escala que dentro del Power BI Desktop. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos la extensión del servicio de Power BI, que incluye pues esa aplicación nativa, ¿vale? Para dispositivos móviles, que hace que, bueno, pues que esos usuarios pues tomen ventaja de todas las características y capacidades que tenemos con Power BI optimizadas para dispositivos móviles. Echemos un vistazo más de cerca dentro de Power BI Desktop, ¿vale? Que como he dicho antes, pues un poco su rol es de ser la herramienta de creación para el servicio de Power BI. Y podemos entender que bueno, pues esto puede ser para cualquier analista de negocio o analista de datos como un viaje por los datos que se representa en 5 fases distintas, ¿vale? Y Power BI Desktop es el sitio donde va a ocurrir todo esto, ¿vale? Entonces esas 5 fases están representadas ahí en la presentación. Y en primer lugar, pues tendríamos, bueno, inicialmente lo primero que tendríamos que hacer es obtener los datos,
¿vale? Tenemos que conectarnos a esos datos, tenemos que limpiar o depurar esos datos, tenemos que combinarlos entre sí, separarlos, tratarlos, ¿vale? Todo eso lo vamos a conseguir dentro de ese primer paso dentro de Power BI de esto. En segundo lugar, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un modelo de datos por encima de todo lo anterior que me permita analizar y pues crear, por ejemplo, pues todas las relaciones entre los orígenes de datos, crear medidas, crear columnas calculadas, KPIs, pues crear todo ese conglomerado de datos y resto de pues, medidas, KPIs, todo, para poder utilizarlo posteriormente en nuestros informes. Eso sería, digamos, ese tercer paso de visualizar, donde vamos a crear los informes interactivos, donde vamos a ir agregando visualizaciones y esas visualizaciones van a tener como origen pues, esos datos o esas medidas o esas columnas calculadas que hayamos creado anteriormente. Una vez que tenemos nuestro informe o informe ya definido, pues lógicamente lo que vamos a hacer es publicarlo. ¿De acuerdo? Y esa publicación lo que hacemos es subir el informe al servicio de Power BI para que otros usuarios ya puedan disponer de ella, puedan colaborar y puedan consumir toda la información. ¿De acuerdo? Eso sería el cuarto paso, publicar, y el quinto paso, colaborar ya entre todos los usuarios dentro del propio servicio de Power BI. Bueno, pues ahora vamos a echarle un vistazo a lo que es el servicio de Power BI y a la aplicación móvil que proporciona Microsoft junto con todo esto. Bueno, pues el servicio de Power BI es el lugar donde tú puedes empezar muy rápidamente, ¿vale? Todo lo que necesitas es simplemente una cuenta de Power BI y ya a partir de ahí pues vas a ir por buen camino porque no vas a necesitar nada más. Este es el lugar donde tú vas a consumir ese contenido que ha sido compartido contigo por otras personas de tu organización. Eh, es el sitio donde tú vas a poder usar los cuadros de mando o informes prediseñados que- que nosotros tenemos al logarnos con la cuenta en algún servicio en particular. Es también el sitio, pues un sitio seguro, ¿vale? Está en la nube, pero además tiene una versión on-premise con nuestro report server, ¿vale? Donde podemos colgar y publicar todos esos informes en lugar de hacerlo en la nube. Además, puede ser consumido en diferentes lugares, por ejemplo, en Office con Excel, exportando a PowerPoint. Y es importante recordar que, además de lo mencionado, los datos van a estar al día, dependiendo un poco de cómo se haya configurado. Lo podemos hacer vía actualizaciones programadas o con transmisiones de datos o en tiempo real. Pues esos datos seguirán entrando y siempre tendremos lo último y lo mejor. Antes de continuar, vamos a usar este diagrama para comprender un poco eh, algunas definiciones que vamos a ir dando también a partir de este momento. A la izquierda tenemos, como siempre, los orígenes de datos, desde donde obtendremos los datos que pueden ser el cloud, pueden ser on-premise. Después vamos a usar Power BI Desktop para preparar esos datos, crear ese modelo de datos y obtendremos una serie de informes. Algunas de estas tareas pueden actualmente también llevarse a cabo en el propio servicio de Power BI, como es esa creación de informes. Y una vez publicado en el servicio Power BI, pues podremos tener paneles que apunten a un informe o a visualizaciones de dos informes distintos. Entonces, digamos que contendrán de alguna forma aquellas visualizaciones más importantes o que de alguna forma cuentan mejor mi historia con esos datos.
Antes de seguir, bueno, vamos a ver también algunas palabras habituales dentro de la propia jerga o lenguaje coloquial dentro de Power BI, algunas cosas que hemos ido comentando durante lo que llevamos de sesión. Cuando hablamos de Power BI Dashboard o cuadro de mando, estamos hablando de que es una sola página que muchas veces se le llama panel o tablero, que cuenta una historia a través de visualizaciones. Debido a que está limitada a una página, un tablero bien diseñado debe contener solo pues, esos aspectos destacados de la historia que pretendemos contar con nuestros informes. En segundo lugar, pues cuando hablamos del report o informe, pues al final no es más que una agrupación de las visualizaciones que se han hecho o construido sobre un modelo de datos que está por debajo. Aquí sí podemos tener una o más páginas, como al igual que un archivo Excel, pues puede tener varias hojas de trabajo. En tercer lugar, cuando hablamos de modelo, ¿vale? Pues nos referimos a ese conjunto de datos que además se carga en el propio servicio de Power BI y representa lo que es la fuente de datos, pero que ya la hemos preparado para tener una lógica empresarial que sea susceptible de ser analizada por cualquier usuario y que esté lista para crear esas visualizaciones e informes que vamos a ir necesitando. El workspace, pues, o área de trabajo va a ser ese lugar dentro del servicio de Power BI donde vamos a poder colaborar con nuestros compañeros, donde vamos a ubicar esos informes, esos cuadros de mando y vamos a poder compartirlos, asignarle permisos a otros usuarios y demás para consumirlos. Y por último, hablamos también de Power BI App. Aquí en este sentido no se refiere a la app móvil que instalamos en nuestro dispositivo móvil para consumir los informes, sino que son como agrupaciones de contenido dentro del propio servicio Power BI que podemos agrupar y distribuir conjuntamente. Entonces a eso le llamamos una app. Una app puede tener distintos paneles, distintos informes, todo en un solo lugar, los conjuntos de datos y lo que hacemos es crear como un instalable para que se pueda instalar posteriormente. Está como todo empaquetado junto. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya un poco en faena dentro del propio Power BI, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que sí voy a hacer es mostraros ya lo que es el interface propio de desktop. Voy a abrirlo y os iré mostrando cómo se trabaja bueno, en primer lugar, vamos a hacer un recorrido y después haremos una demostración de cómo crear un modelo de datos simple y crear algunas visualizaciones dentro de un informe. Bueno, pues si me permitís, voy a dejar de compartir la presentación y os lanzo ahora el Power BI Desktop. Un segundito. Vale, creo que ya la estáis viendo. Me aparece por aquí. Bien, pues vamos, como he dicho, antes que nada, lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con la pantalla de Power BI Desktop. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí a nuestra izquierda abierto lo que es el interface y vamos a ir comentando cada una de estas zonas, ¿de acuerdo?
Bien, en primer lugar, lo que tenemos es el lienzo en blanco, ¿vale? Que sería la zona central. Podemos pensar que esto es como un PowerPoint donde vamos a ir colocando el contenido, una vez que sepas qué colocar o bien explorando los diferentes tipos de visualización con los que vamos a contar. Por encima vamos a tener toda esta zona de aquí que corresponde al ribbon o cinta de opciones. Aquí va a ser donde están ubicadas las herramientas y opciones que están disponibles para nosotros en cada momento. ¿De acuerdo? Solo, bueno, ten en cuenta que si estás buscando hacer algo o cualquier cosa, es probable que lo encuentres aquí en esta zona superior. A la derecha del todo, donde vemos esta opción de campos, es donde nos vamos a encontrar pues, nuestros datos. ¿Vale? Van a estar siempre agrupados en nuestras distintas tablas y dentro de cada tabla pues, aparecerán los campos y esos campos son los que nosotros podremos arrastrar hacia las visualizaciones que vayamos a ir configurando. Justo al lado tenemos lo que es el panel con las visualizaciones. Estas visualizaciones, pues nos vamos a encontrar siempre una serie de visualizaciones disponibles que son fijas, pero vamos a poder tener también otra sección cortada donde podremos importar visualizaciones que podamos encontrar pues, en la App Source y demás que podamos descargar e instalarlas directamente aquí. Después tenemos también, por cada visualización con la que trabajemos, vamos a disponer también de una zona aquí, que es el panel visual de la visualización, donde vamos a llevarnos los datos, es decir, los datos que tenemos a la derecha los vamos a arrastrar hacia la visualización que tengamos aquí en nuestro lienzo y esas visualizaciones normalmente tendrán varias zonas donde tú puedes arrastrar esos campos, ¿no? Pues ahí es donde iremos arrastrando esos elementos. Además, bueno, pues tiene un panel formato que está representado por lo que es el rodillo este y aquí vamos a poder configurar el formato tanto a nivel del propio informe o de la propia página como de la visualización que tengamos seleccionada en ese momento. Aquí pues nos referimos al tema, por ejemplo, pues, de colores, de tamaño de fuente, de que aparezca el título, no aparezca, que aparezca la cuadrícula, que no aparezca, pues todo ese tipo de cosas la podremos hacer desde ahí. Y por último, ¿vale? La última zona que tendríamos sería esta de aquí, de la izquierda. Un segundito. Un segundito que me dicen que no se ve. Disculpadme, pero parece que había un problemilla con la pantalla que estaba compartida, no se estaba viendo. Un segundito. Bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? No sé si en este momento, ¿vale?
que estáis viendo lo que es la pantalla Power BI Desktop, comentaros que os he estado describiendo un poco el interface. A la zona derecha donde tenemos los campos, la zona de visualizaciones, la zona de ribbons o la cinta de opciones, el panel de la visualización donde podemos ir arrastrando los campos, el panel de formato donde podemos configurar tema de colores, tema de tamaño de fuente y demás. Y a la izquierda, pues os decía que tenemos también tres diferentes vistas. En primer lugar, la vista de informe, que es donde podemos arrastrar esas visualizaciones y crearemos organizado en distintas páginas todos los informes que queramos a partir de nuestro modelo de datos. Tenemos también la vista de datos, donde podremos consultar para cada tabla pues, todos los registros que tengan cada una de esas tablas. De aquí podremos crear también medidas o columnas calculadas. Y la vista de relaciones, ¿vale? O de diagramas, donde vamos a poder ver también esas tablas y sus relaciones y poder crearlas, si no están creadas ya por defecto, pues poder combinarlas o agregar un nuevo origen de datos que podamos agregar al, al modelo como tal. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. Y visto ya un poco de lo que es el recorrido, ¿vale? Hay tres cosas que necesitamos hacer antes de empezar. En primer lugar, tener una cuenta de Power BI Service, el servicio Power BI, descargar el Power BI Desktop y descargar los recursos que en este caso vamos a utilizar hoy, incluyendo pues el tema de datos, ¿vale? La demostración va a estar basada en una serie de recursos que están en la web de Microsoft. Todo eso se descarga a través de un enlace, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, bueno, pues podremos utilizarlo a modo de ejemplo para construir nuestros propios informes. En primer lugar, bueno, pues nos podemos ir a Power BI, a la página de Power BI. Bueno, pues hay un botón que aparece que es empezar gratis, ¿vale? Y desde ahí vamos a poder descargarnos. Si yo entiendo que la mayoría de vosotros ya de alguna forma u otra conoce lo que es Power BI de esto, pues se la ha descargado. Bueno, pues desde esa página vamos a tener ese enlace para descargarlo. Existen dos tipos de descarga. Una de ellas es la de descargarte la propia app que se instala en Windows o descargarte el instalable, que ahí ya sí elegirías en qué idioma te lo quieres descargar, ¿de acuerdo? Y después existe también un enlace, que eso lo podemos proporcionar después bien por el chat y demás, bueno, pues que se llama Dashboard in a Day, que es donde está ese enlace para descargarte un zip que contiene esos recursos de ejemplo y una serie de guías que te pueden ir guiando para realizar la demo con cosas más avanzadas de las que veremos aquí. Pues como he dicho, tenemos un tiempo limitado. Bien, pues nos vamos a ir a Power BI Desktop, ¿vale? Y normalmente la primera pantalla que vemos cuando abrimos Power BI de esto es una pantalla de entrada donde nos ofrece información, no es la actual de ahora, pero es una primera pantalla que nos ofrece información sobre, bueno, pues los últimos ficheros de Power BI con los que hemos trabajado, nos ofrece información también que nos puede ayudar a formarnos en Power BI, como pueden ser bueno, pues, guías, pueden ser vídeos, seminarios, todo ese tipo de cosas. La opción también de conectarnos a un origen de datos desde ahí. Enlaces también a, pues, por ejemplo, al tema de blog de Power BI, es decir, pues cosas bastante útiles que podemos aprovechar. Nosotros nos vamos a ir directamente a esta primera pantalla y desde aquí vamos a empezar la demostración. Bien, pues
En primer lugar, como os podéis observar, os decía antes que la mayoría de opciones que de lo que queráis hacer lo vais a encontrar en la cinta de opciones o en el Ribbons. Nosotros nos vamos a ir a obtener los datos, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, hoy podéis ver que hay bastantes conectores, ¿vale? Si nos vamos a más, incluso nos van a aparecer muchos más conectores de los que tenemos disponibles ahí. ¿Vale? Pues si os fijáis, hay una variedad inmensa de datos a los que nos podemos conectar. Nosotros en particular nos vamos a ir a archivos, ¿vale? Y hoy vamos a trabajar con ficheros de texto y también con Excel. Entonces, inicialmente vamos a abrir un fichero CSV que contiene pues las ventas, ¿vale? En una determinada región. Y después abriremos un Excel donde vamos a poder encontrar pues nuestra tabla de productos, nuestra tabla de países y veremos cómo relacionamos ese otro origen de datos con este inicial, ¿de acuerdo? O sea, en este primero fichero texto o CSV con el que vamos a conectar, como digo, tendremos bueno, pues todo el volumen, todas las transacciones de venta de nuestra empresa. Le doy a conectar. ¿Vale? Y aquí tengo mi fichero sales.csv. Bien, pues en este fichero es un fichero con bastantes registros y disponemos de 4 columnas diferenciadas. Tenemos el identificador del producto, la fecha, el código postal, las unidades vendidas y, bueno, pues el revenue, que sería el importe de ventas. Bueno, pues vamos a ver que tenemos dos opciones. Cuando seleccionamos cualquier tipo de origen de datos, tenemos dos opciones para ir ya dentro del modelo. O cargarlo directamente en el modelo o ir a transformar datos, que lo que vamos a hacer es entrar en el Power BI Query y desde ahí vamos a poder realizar transformaciones de la información. Entonces vamos a darle a transformar datos para que lo veáis. ¿De acuerdo? Creo que esta pantalla me da la sensación de que no la estáis viendo. Un segundito, que voy a ver para compartirla. A ver. Vale. Creo que ya sí lo estaréis viendo. Bien, bueno, pues ya estamos viendo nuestra pantalla y como os decía, pues disponemos, nos ha abierto el Power Query y dentro del Power Query es donde podemos hacer distintas transformaciones. ¿Vale? Nos vamos a ir, por ejemplo, a esta columna de zip, que es el código postal, que él nos lo ha identificado como numérico y, por ejemplo, pues en este caso le vamos a decir que es un tipo de datos de texto. ¿Vale? Le decimos que sustituya al actual y ya lo tendríamos aquí. Aquí a la derecha, ¿vale? Vais a ir viendo, cuando estamos trabajando con el Power Query, podemos ir viendo que van saliendo todos los pasos que vamos aplicando sobre los datos, esa transformación que vamos haciendo, van apareciendo como pasos aquí. Es decir, si yo quiero deshacer algo, pues podría irme a ese último paso y quitarlo, ¿vale? Entonces, digamos que esto nos servirá para cuando se vuelvan a actualizar los datos desde el origen de datos, el Power BI sepa
todos los distintos pasos que tiene que ir aplicando sobre los datos, ¿vale? Y los irá aplicando en ese orden que estáis viendo allí. Vemos también cómo Power BI identifica el resto de datos. Estos son numéricos. Este lo ha identificado como un campo de tipo fecha. Este también numérico, ¿vale? Podemos crear también una serie de columnas aquí adicionales, ¿vale? Que sean como transformaciones de esas otras columnas. Entonces, bueno, pues esta sería nuestra primera tabla, que ya hemos hecho una pequeña transformación. Nos vamos a ir ahora a obtener de nuevo datos y vamos a obtener datos desde Excel, ¿vale? Dentro del propio Power Query, pues también podemos coger y obtener datos desde cualquier origen de datos. En este caso nos vamos a ir al Excel. Antes hemos cogido el fichero de texto. Ahora nos vamos al Excel. Y al abrir el Excel nos muestra las distintas hojas que contiene dicho Excel. Entonces, en nuestro caso, vamos a coger la tabla de Product Table, que es la que contiene pues ID de producto y después el resto de atributos que podremos utilizar de producto. Y nos vamos a ir también a la tabla Geo, que es la que contiene todos esos países o regiones, ¿vale? Y ahora veréis que, bueno, que aunque el Excel que tengamos no sea un Excel que esté formateado como tabla, sino que pueda contener una serie de primeras filas que sean títulos y demás, pues sí que podremos hacer todo tipo de transformaciones para ello. Vamos a darle a aceptar para traérnoslos aquí a Power Query. A la Product Table le vamos a cambiar el nombre. Aquí a la derecha le ponemos Product y a la Geo le vamos a poner también el nombre Bueno, pues nos vamos a quedar en esta última. Si os fijáis, como decía, ¿no? Esto es un Excel donde, bueno, pues la tabla no comienza al inicio del Excel, sino que tiene una serie de títulos arriba. Entonces tenemos que ir tratando todo eso para quitarnos toda esa parte de datos que no nos interesa en el análisis. Entonces vamos a seleccionar estas dos filas, ¿vale? Podemos irnos aquí, ¿vale? Y vamos a tener una opción. A ver, aquí estamos. Quitar filas superiores. Le decimos qué número de filas queramos quitar de las iniciales. En este caso van a ser esas dos primeras. ¿Vale? Fijaros que ese nuevo paso se ha agregado aquí en mi script. Ahora, la primera fila, ¿vale? Corresponde a los títulos de las columnas como tal, con lo cual no son datos en sí. Entonces, pues tenemos también una opción aquí que es usar la primera fila como encabezado y ya lo tendríamos. Otra opción que tendríamos que hacer es pues convertir también esta primera columna a texto, igual que hicimos en la primera tabla de ventas, en la de sales. Sustituimos la actual. De acuerdo. Vale, pues eso lo tendríamos ya. Y además podemos hacer también filtros para que solo carguen el modelo determinados datos, ¿vale? Imaginaros que solamente en este caso me interesa cargar en el modelo los datos de Estados Unidos. Pues, bueno, pues elegimos solo USA y listo, ¿vale? Nos vamos ahora a la tabla Product y vemos aquí qué es lo que tenemos. Bueno, pues si os fijáis, tenemos el ID del producto, la descripción, la categoría, el ID del fabricante y nos encontramos que en la columna precio es una combinación de un dato numérico con el código de la divisa. Entonces aquí nos interesaría separar esto en dos columnas, ¿vale? Entonces tenemos aquí una opción que se llama dividir columna, ¿vale? Y elegimos en este caso como la separación entre lo que es el código y el dato numérico es un espacio,
pues le vamos a decir delimitador, ¿vale? Nos propone ya que ese delimitador sea el espacio, ¿vale? Y cada aparición del delimitador, pues entiendo que sí, porque solamente va a haber espacio ahí, pues lo vamos a separar, ¿vale? Le damos a aceptar y en este caso, pues si os fijáis, ya nos ha separado en una columna, vamos a tener lo que es la divisa y en la otra columna tendremos el precio, ¿vale? Y además ya en este caso me lo interpreta como que es un dato numérico y en este otro caso ya es un dato texto, ¿vale? Bueno, pues vamos a cambiarle el nombre a esto. Vamos a llamarle currency, que es divisa, y a esta pues, le mantenemos el nombre price. Bueno, pues ya tenemos 3 tablas, ¿vale? Ahora nos iríamos al modelo y le daríamos aquí a cerrar y aplicar para que nos cargue ya tanto los datos como todas estas transformaciones que hemos ido haciendo. Bueno, pues vamos a realizarlo. Y a continuación empieza a cargar todos los registros de cada una de esas tablas. La tabla 6, que es la que contiene pues, un volumen de transacciones muy alto, pues será la que tarde un poquito más, pero está cargando millones de registros y lo hará en pocos segundos. Bien, pues ya tenemos nuestros datos aquí. Vámonos aquí a la vista de relaciones o del diagrama y vemos que además el sistema pues, ha sido capaz de bueno, pues crearnos todas esas relaciones. ¿Vale? Directamente la he identificado cómo están relacionadas mis distintas tablas. ¿Vale? Podemos cliquear en cualquiera de ellas, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, que la tabla Sales se relaciona con la tabla Geography a través de esta columna que está sombreada aquí y esta que está aquí sombreada. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo hace automáticamente. Si hay campos que no se llaman igual y quiero relacionarlos porque existe una relación lógica entre ellos, pues podría arrastrar de uno hacia el otro y Power BI me crearía ya la propia relación. ¿Vale? Bueno, pues en la vista de datos tenemos también, si me voy a Sales, ¿vale? Veo que pues Revenue me aparece aquí, ¿vale? Como un valor numérico, ¿vale? Pues ya desde aquí puedo indicarle también que es un valor de divisa, ¿vale? Puedo convertirlo a un valor de moneda. El tema de la fecha, pues también puedo convertirlo a un formato de fecha corta directamente desde aquí. O sea, ya puedes, desde la vista de datos, puedes darle también una serie de formatos a tus columnas para que después todo eso se muestre correctamente en la vista de informes cuando lo agregues a las distintas visualizaciones. Me voy a Product y con Price vamos a hacer lo mismo, lo convertimos a divisa a campo moneda. ¿Vale? Bueno, podemos también añadir nuevas columnas, ¿vale? A través de, bueno, pues, o bien agregar una nueva columna sobre una tabla, ¿vale? Nueva columna, o agregar medidas. Esto utiliza el lenguaje DAX, que es un lenguaje muy parecido a Excel, aunque mucho más potente. DAX no es el objetivo un poco de este seminario, pero bueno, se recomienda que al menos las expresiones más comunes pues se aprendan a utilizar porque es bastante potente y bueno, pues cuando quieres hacer cosas un poquito ya más avanzadas, pues va a ser necesario. Existe una opción de medidas rápidas que te va a ayudar también a generar ese tipo de medidas más comunes, pero bueno, para cosas muy potentes utilizaremos nuevas medidas y utilizaremos DAX.
Bueno, pues después de ver todo esto, ¿vale? Pues vemos que podemos hacer ya a partir de, tenemos las relaciones, tenemos la vista de datos donde hemos formateado una serie de columnas, pues si me voy a la vista de informes, ya desde aquí podría empezar a generar mi informe, pues bien, arrastrando una visualización, ¿vale? Porque yo sé exactamente qué es lo que quiero mostrar, entonces me vengo aquí y lo arrastro, o puedo también, puedo explorar, ¿vale? Entonces, si hago doble clic sobre el lienzo en blanco, ¿vale? Yo puedo realizar una serie de preguntas aquí, ¿vale? Entonces puedo decir, oye, quiero ver en mi informe el total revenue, ¿vale? Entonces el total revenue, el sistema me propondría que como se trata de un total, pues utilice una visualización de tipo tarjeta, que son estas que encontramos aquí a la derecha, ¿vale? Entonces, si es suficiente, pues yo puedo coger, decirle aquí que me lo convierta a tipo tarjeta y ya me lo arrastro arriba, ¿vale? Entonces aquí contengo en la visualización de tipo tarjeta, lo que voy a contener normalmente son totales. No voy a tener detalles porque solamente me permite tener un campo disponible ahí. Eh, Puedo también, con otro, puede ser, por ejemplo, total units. Me falta una U aquí. ¿Vale? Pues hago lo mismo, lo convierto a visualización definitiva y lo voy arrastrando hacia arriba. ¿Vale? Hay una guía de diseño, más o menos, donde bueno, pues te dicen que para construir un informe, pues que los datos totales que vayan en tarjetas los sueles tener en la zona superior, los que son los filtros o slicer los sueles tener o bien a la izquierda, también en la parte superior, y luego ya en el centro lo que son las distintas gráficas o los distintos elementos que son ya más de detalle. Bueno, pues vamos a hacer también, para que veáis cómo se haría, pues crear la opción de una medida. Es decir, tengo aquí ventas, tengo unidades, pero a lo mejor me interesa, pues en un momento dado, tener una medida que sea la medida de ventas por unidad, ¿vale? Entonces, para eso crearíamos una medida. Entonces, yo me puedo situar aquí, ¿vale? Y desde aquí decirle nueva medida, y aquí es donde utilizaríamos ese lenguaje DAX, ¿vale? En esta barra empezaríamos a escribir nuestra medida, nuestra definición. Fijaros que da igual que tenga espacio y demás, que no es un problema. ¿Vale? Calculate es una expresión bastante común y que para hacer cualquier tipo de cálculo en el modelo pues es necesaria. Después zoom, interpretamos que no son. Conforme vamos escribiendo, él nos va proponiendo, ¿vale? Aquí, ¿vale? Ya me va proponiendo y aquí digo que los quiero dividir por la suma, ¿vale? De las unidades. ¿De acuerdo? Y aquí ya pues cerraría paréntesis y cerraría todos los paréntesis correspondientes. Le doy a intro, perdón, creo que me he pasado, le he dado uno de más. Units, este es sumatorio. A ver, size. Vale.
Vale, pues ya tendría mi medida creada, ¿vale? Había un problema, me había olvidado del paréntesis de aquí. Entonces, con esta medida, pues también, lógicamente, pues podría ya incrustarla en un elemento de visualización. Vale, pues vamos a crear, por ejemplo, en este caso, una tarjeta. Vale, bueno, en este caso vamos a hacer la pregunta, a ver lo que nos propone. Nos propone también una tarjeta y la mostraríamos también en nuestra zona superior. ¿De acuerdo? Bueno, pues vale, esto lo cambiamos a tipo tarjeta. Vale. Bueno, aquí podemos convertir también cualquier medida o cualquier unidad, si queremos que aparezcan totales, podemos también quitarle decimales, ¿vale? Vamos a ponerlo o bien a 0, ¿vale? De forma que no nos aparezca, porque lógicamente si lo que queremos ver son totales, pues muchas veces esos decimales nos estarían sobrando ahí. Bueno, pues de alguna forma, ¿vale? Dentro de este panel, pues podríamos ir agregando también otra serie de medidas. Por ejemplo, esto sí nos propondría quizás un tipo de gráfico de barras, porque le estoy indicando que sea una medida de un valor con respecto al tiempo. Entonces, esto lo convertiría a medida a visualización definitiva y ya tendría otra gráfica. Es decir, el objetivo del seminario de hoy no es tanto que veáis, bueno, pues algo que tenga un diseño muy sofisticado, sino que veáis un poco la agilidad a la hora de crear cualquier elemento y agregarlo a lo que es el informe. Igualmente, pues podría crear otra serie de elementos como mapas, ¿vale? Entonces, vamos a arrastrar aquí, por ejemplo, ciudades en ubicaciones y revenue en tamaño, ¿vale? Entonces tendría también otro tipo de visualización que es bastante potente, que es la de mapas, y podría ampliar, reducir y ver cómo están representadas mis ventas por áreas geográficas. ¿De acuerdo? Eh, Otro tipo de visualización podría ser los slicers o de segmentación, y aquí podemos escoger también pues que vaya la región de forma que yo pueda filtrar aquí de forma rápidamente e ir viendo cómo se me van recalculando. Como hemos dicho, todo es interactivo, toda la información es interactiva y conforme voy filtrando, pues todos los datos se me van recalculando y todas las visualizaciones, pues también dinámicamente se van adaptando al filtro que yo vaya asignando. Bueno, pues filtros podemos incluir nuevas visualizaciones de filtros para filtrar, por ejemplo, pues por periodo o lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Y bueno, pues esto, digamos, sería la vista que yo tendría a nivel de informe para visualizarlo en una pantalla, en un PC, en una tablet, pero deciros también que existe un diseño de pantalla para teléfono. Lógicamente, esto para verlo en un teléfono lo vería demasiado pequeño, entonces podemos pasar al diseño para móviles y desde aquí mismo podemos ir agregando e ir configurando como quiero que se vea mi vista en un dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, en el caso que él detectara que estoy haciéndolo desde el teléfono, pues me lo iría todo reconfigurando a esta visual, ¿de acuerdo? Bien, pues básicamente esto sería lo que es trabajar con Power BI de esto, ¿vale? Si bien, como os decía,
el objetivo de hoy es un poco que, bueno, pues que os familiaricéis con el entorno, sepáis cómo puedo tratar la información, cómo puedo cambiar el modelo de datos y cómo puedo generar informes de una forma bastante rápida. Y una vez que he terminado de crear esos informes, pues sí que tendría que irme a publicarlo dentro de mi servicio de Power BI. Esa publicación, guardarías los datos. Y la publicación lo que me va a pedir es que inicie la sesión con mi cuenta y que le indique en qué área de trabajo, ¿vale?, quiero publicar este informe. Y una vez que termine de publicarlo, ya podré acceder a él a través del entorno web o a través de la app móvil, ¿vale? O sea que ya sería, digamos, ya entraríamos en la parte de que es la parte del servicio web, ¿vale? Como estamos ya en tiempo, ya simplemente os voy a mostrar lo que es la parte, digamos, de recursos, donde podréis, bueno, pues ver también otra serie eh, de enlaces a, bueno, pues a recursos como puedan ser vídeos, guías, todo eso que os va a ayudar bastante a la hora de trabajar con Power BI. Entonces, dejadme que abra de nuevo la PPT. Un segundito. Bien, pues estos, digamos, son los recursos más importantes que podéis encontrar de Microsoft, ¿vale? Entonces, en primer lugar, desde powerbi.com es donde vais a tener ese sitio donde poder empezar a trabajar con la solución, incluso daros de alta una cuenta gratuita con un periodo de demo para poder trastearlo. Community Power BI es donde puedes realizar consultas y obtener respuestas, depende un poco de la complejidad, pues te responderán en más o menos tiempo. El User Groups, pues, bueno, pues son grupos donde se mantienen reuniones aproximadamente cada mes, ¿vale? Y hay un intercambio de conocimiento entre esos grupos. Ideas es donde la gente, bueno, pues tú puedes votar para nuevas funcionalidades que quieras que aparezcan en Power BI. Entonces tú puedes entrar y votar algo que te interese o incluso proponer algo nuevo para ello. El blog es donde puedes conseguir las últimas actualizaciones y novedades de Power BI Desktop. Son Power BI Desktop aproximadamente, pues tiene una nueva versión cada mes donde se van incluyendo nuevas capacidades y demás, con lo cual ahí puedes consultar todo eso. Y bueno, otros enlaces, pues el enlace de descarga para Power BI Desktop, donde te das de alta esa cuenta gratuita, donde puedes conseguir también la app para móviles y otro sitio donde puedes encontrar seminarios sobre Power BI, bueno, pues de distinta naturaleza. Guías de aprendizaje, puedes conseguir también este recurso de donde he extraído yo los datos para hoy, pues se encuentra en ese enlace que veis ahí, Dashboard in a Day. También pues fundamentos para empezar a trabajar con Power BI y ejemplos también de conjuntos de datos que podéis descargaros para crear informes en ese otro último enlace. Bueno, pues esto sería todo. Agradeceros vuestro tiempo y nada, cualquier consulta que tengáis, pues ahí tenéis mi dirección de correo electrónico. Podéis contactar conmigo,
o con Esther para cualquier consulta que tengáis sobre Power BI. Lo dicho, muchas gracias y hasta luego.